La novela es un thriller, una novela policíaca para jóvenes que intenta retratar pues, la atmósfera cultural y política de los años previos a la revolución, durante la época porfiriana. Entonces, es la historia de un muchacho que viene de fuera, viene de Veracruz a trabajar en un periódico y se entera un poco de lo que está pasando en la ciudad. Él es un poco ingenuo, es un chico provinciano y en muy poco tiempo pues entra en una dinámica mucho más compleja, empieza a entrar en contacto con personas que en su tierra no conocía, descubre que hay como una sociedad un poco distinta a lo que él conocía y tarda en adaptarse. Le ayuda un poco su oficio periodístico, que entra primero como aprendiz, y eso le permite recorrer las calles de la ciudad en aquella época, conocer los crímenes, conocer las noticias, los nuevos inventos, etc. He trabajado durante muchos años haciendo periodismo, primero como reportero, y es emocionante el ambiente periodístico. Como es una novela para jóvenes, me preocupaba también no dar por hecho muchas cosas, sino tener que explicar cosas sobre la vida del porfiriato sin parecer didáctico, es decir, sin parecer que daba yo clases de historia, que no es el interés. Yo quería elegir un género que fuera interesante para los lectores, sobre todo lectores jóvenes, atraparlos desde las primeras páginas, que hubiera un crimen, que hubiera una investigación, que hubiera varios sospechosos, que el protagonista corriera peligro en más de una ocasión, esto para sostener la lectura. He escrito varios libros, algunos para adultos, otros para niños, y casi siempre el género que a mí me interesa o el que más he cultivado es el cuento corto. De hecho, casi todos mis libros son recopilaciones de pequeñas historias. La novela te obliga pues a un trabajo de más aliento, tienes que dedicarle varios meses de trabajo, no puedes estarla leyendo a cada rato porque nunca terminas, y sobre todo tienes que tener en mente siempre la estructura, es decir, la novela tiene que sostenerse, los personajes tienen que ser consecuentes de un capítulo a otro, tienes que acordarte qué los hiciste decir en 2 capítulos antes para que sigan manteniendo esa línea. La constante en toda mi literatura, en todo lo que he hecho, no solamente para niños, jóvenes, también para adultos, es atrapar el interés. Yo sé que la literatura puede servir para muchas cosas, es un arte, puede revelar aspectos de la personalidad humana, etcétera, pero mi principal interés y lo que yo más valoro es interesar al lector. A mí me ha pasado muchas veces y a todos nos ha ocurrido que empezamos a leer un libro y a un cuento corto, a la primer párrafo, al segundo párrafo, ya como que nos empieza a dar flojera o no nos está interesando, porque el cuento no está bien resuelto, no está bien escrito, no está pensado para el lector. El desafío que yo he intentado siempre, a veces lo logro, a veces no, es que desde el primer párrafo, desde la primera página, engancho al lector. Durante el tiempo que le tome leer ese relato, por ejemplo, va a ser totalmente mío, yo lo voy a controlar y voy a hacer el esfuerzo para que llegue al final, para que no abandone el cuento. Ese es, digamos, mi principal objetivo. En la novela también lo intenté, ojalá lo haya logrado. Espero que quien lea el primer capítulo esté tan interesado por lo que le pasa al personaje y diga, caray, a ver qué le ocurre, a ver qué sigue después de este capítulo o en qué problema se va a meter, etcétera, como para que siga leyéndolo hasta el final. Si logro eso, creo que será un éxito. Si aparte de eso ya le informo de algo sobre historia, lo hago partícipe de mis inquietudes personales, etcétera, pues ya es secundario. Me conformo con que el lector empiece la novela y esté suficientemente interesado para no abandonarla a la mitad. Para mí es uno de los premios más importantes que se dan en México de literatura infantil, si no es que el más importante. Entonces, pues para mí la verdad es que es un honor. Algunas personas que conozco, autores que yo admiro, han ganado este premio y la verdad es que estar cerca de ellos o sentirme partícipe del mismo club, digamos, al que pertenecen ellos, para mí es un honor. Aparte de que, bueno, SM es mi casa, todas las editoriales con las que trabajo, es con las que más libros he publicado, con las que de quien más cerca me siento, y son además una editorial que me ha llevado con los lectores. Las visitas a las escuelas son continuas, yo me la paso muy bien platicando con los lectores porque la escritura, la literatura es una
un acto muy solitario. Uno escribe, pero no ve a los ojos a los lectores, no sabe si aquello les interesa o no. Ir a las escuelas, platicar con los niños y platicar con los jóvenes es muy interesante porque ellos te dicen qué les gustó, qué no les gustó, qué hubieran preferido que ocurriera en el libro que leyeron, etcétera, y para mí eso es muy gratificante y es la única de mis casas editoriales con las que puedo hacer esto.